Y vamos a hacer ahora sí ejemplo. De la definición de límite se usa cuando uno quiere demostrar la convergencia de una sucesión. Por ejemplo, demostrar que la sucesión dada converge. Entonces, por ejemplo, la sucesión de n sobre 2n más 1. Esa sucesión converge a un medio. Entonces vamos a demostrar que esa sucesión converge a un medio. Entonces la idea es que para todo épsilon mayor que 0 existe n entero positivo tal que si n, perdón, si n es mayor que ese entero positivo, entonces eh, bueno, no, n no necesariamente entero, no, cualquier número positivo. Entonces el valor absoluto de a sub n menos L es menor que épsilon. En este caso, a sub n es n sobre 2n más 1 y L es un medio. Entonces vamos a ver quién debe ser n para que esta igualdad se cumpla. Entonces, este tipo de demostraciones pues, que involucran la definición formal, se puede decir que son algo complejas en el sentido de que involucra los cuantificadores existencial y universal. El para todo épsilon mayor que 0 existe un n. Entonces, piensen que es dado el épsilon, debo encontrar n. De modo que si n es mayor que este n, pero yo no sé quién es este n, entonces se cumpla esto. Esta es mi conclusión. Entonces, la estrategia que usualmente se usa es trabajar un poco la conclusión para lograr descubrir quién debe ser el n mayúscula. A esto es a lo que yo debo llegar, pero entonces empezamos a trabajar esta parte para descubrir n debe ser mayor que qué número. Entonces, si operamos acá, por ejemplo, tengo 2n menos 2n más 1 sobre 2 por 2n más 1 menor que épsilon. Entonces, esto sería, bueno, menos 1 sobre 2 por 2n más 1 menor que épsilon. Entonces, como es valor absoluto, puedo tomar el 1 positivo. N es positiva, entonces este número va a ser positivo. Y voy a despejar de ahí la n. Entonces, esto sería 1 sobre 2 épsilon menor que el 2n más 1, ¿cierto? 1 sobre 2 épsilon menos 1 va a ser menor que 2n. Y entonces, si divido todo en 2, me quedaría voy a multiplicar todo por un medio, mejor dicho. Entonces, en conclusión, lo que dice acá es que n tiene que ser más grande que este número, que es 1 sobre 4 épsilon menos un medio. O sea, este número que acabo de encontrar acá
es el n mayúscula. Entonces, la idea es que para cada épsilon mayor que 0, yo puedo decir que existe n dado por 1 sobre 4 épsilon menos un medio, también positivo, tal que si n es mayor que 1 sobre 4 épsilon menos un medio, entonces, o sea, es algo así como que me voy a devolver de aquí, voy a pasar acá y así sucesivamente voy a devolver. Si esto pasa, entonces podemos llegar, haciendo los pasos mencionados anteriores, a que n sobre 2n más 1 menos un medio es menor que épsilon. Y esa es la prueba. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, la sucesión 1 sobre raíz de n converge a 0. Entonces, si yo quiero probar que esa sucesión converge a 0, debo probar que para cada épsilon mayor que 0 existe n positivo, tal que si n es mayor que n mayúscula, entonces el valor absoluto de a su n menos L, perdón, que en este caso sería menos 0, es menor que épsilon. Entonces miren que el valor absoluto de 1 sobre raíz de n va a ser menor que épsilon. Esto es equivalente a escribir que 1 sobre raíz de n sin valor absoluto es menor que épsilon, porque la raíz pues es positiva. Puedo quitar el valor absoluto sin problema. Y de aquí puedo decir que 1 sobre épsilon es menor que raíz de n. Y esto es equivalente a decir que 1 sobre épsilon al cuadrado es menor que n. Es decir, n es mayor que 1 sobre épsilon al cuadrado. O sea, este 1 sobre épsilon al cuadrado es el n del que, el n que tendríamos que considerar. Entonces, ya en orden de la prueba, lo que diríamos es que para cada épsilon mayor que 0, existe n igual a 1 sobre épsilon al cuadrado positivo, tal que
si n es más grande que 1 sobre epsilon al cuadrado, entonces esa desigualdad nos lleva a decir que el valor absoluto de 1 sobre raíz de n menos 0 es menor que epsilon. O sea, ahí lo que estoy diciendo es que de esta desigualdad, puedo devolverme en estos pasos, devolverme y llegar a este. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Prácticamente la prueba sería este pantallazo. Perdone, estos últimos renglones, ¿no? O sea, aquí iniciaría como el orden como tal de la demostración sería desde acá. Pues solo que nosotros pues necesitamos los pasos anteriores para poder descubrir quién es el n del que me habla la definición. Porque es dado el epsilon, existe el n, entonces tengo que decir que quién es ese n. ¿Preguntas? No, señora. Bueno, por ejemplo, la sucesión e a la n más 1 sobre e a la n converge a 1. Descubran quién sería el n en este caso. Y ya la escribimos. Entonces, para cada epsilon mayor que 0, existe n positivo, tal que si n es mayor que n, entonces el valor absoluto de a su n menos 1 va a ser menor que epsilon. Esto es lo que hay que probar, ¿no? La conclusión es esta. Normalmente uno dice,
no hay que partir de la conclusión, pero en este caso es como necesario o es la guía para poder descubrir quién es el n. La idea es que uno lo usa para descubrir quién es n y así poder escribir la demostración al derecho. Entonces, bueno, esto es el valor absoluto de a la n más 1 menos e a la n, todo sobre n, e a la n, perdón. Menor que epsilon. E a la n y e a la n lo puedo simplificar. O sea que me queda el valor absoluto de 1 sobre e a la n menor que epsilon. Y esto pues es equivalente a escribir simplemente 1 sobre e a la n menor que epsilon. Y esto sería como tener 1 sobre epsilon menor que e a la n. Como el logaritmo es una función creciente, yo puedo aplicar logaritmo a ambos lados. Y el logaritmo de 1 sobre epsilon me queda menor que el logaritmo de e a la n. Pero el logaritmo de e a la n es n. O sea, el logaritmo de 1 sobre epsilon me queda menor que n. Así que este es el n mayúscula que yo necesito. Entonces, el derecho de la demostración sería para cada epsilon mayor que 0, existe n. ¿Cuál n? El logaritmo de 1 sobre epsilon positivo, tal que si n es más grande que es el logaritmo de 1 sobre epsilon, entonces el valor absoluto de e a la n más 1 sobre e a la n menos 1 menor que epsilon. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora. Estaba moviéndome porque había como mucha bulla en la calle. Ya me cambié de puesto. Sí se alcanza a escuchar la interferencia, ¿verdad? La música por ahí afuera. Yo no escucho Ahorita sí, nada. pero ya no. Bueno, porque me moví al patio de la casa. ¿Alguna duda con esto, chicos?
Esta es la forma como uno en cálculo 1 demostraría que un límite da cierto resultado. Es igualito, o sea, lo que estamos aplicando acá es la definición formal de límite. Bueno, ahora vamos a escribir un teorema que nos dice la forma práctica para saber si la sucesión converge. Porque en el caso anterior ya nos daban a dónde converge la sucesión. Entonces, el teorema dice que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L y f está definida para todo entero positivo, entonces el límite cuando n tiende a infinito de f de n es L cuando n es cualquier entero positivo. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser L. Es decir, la sucesión converge a L. O sea, lo que dice ahí el teorema es que si para cualquier x la función, el límite de la función f de x es L, entonces cuando tomo no la función completa, sino la función aplicada únicamente a los enteros positivos, el límite va a seguir siendo n. Y entonces significa que la sucesión converge a L. En caso de que el límite no de L, sino que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es infinito, o el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es menos infinito, entonces decimos que la sucesión diverge decimos en esos casos que diverge a infinito o menos infinito, según de. Y si el límite cuando n tiende a infinito de a sub 2n es igual a L, y el límite cuando n tiende a infinito de a sub 2n más 1 es igual a menos L, y pues L es diferente de 0, entonces vamos a decir que diverge por oscilación.
Aquí se refiere a la sucesión para los pares y la sucesión para los impares, como la que hicimos al principio que decíamos que iba alternando el signo, ¿no? O sea, cuando llevan los factores del -1 a la n. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Determine si la sucesión es convergente o divergente. Por ejemplo, 4n cuadrado sobre 2n cuadrado más 1. Entonces quiero saber si esta sucesión converge o diverge. Entonces voy a pensar no en la sucesión, sino en la función general. 4x cuadrado sobre 2x cuadrado más 1. ¿Cuánto da el límite cuando n tiende a infinito de esa función? 2. 2, ¿cierto? Ese límite es 2. Y esa función está definida para todo n en los enteros positivos. Entonces, si la función general converge, o el límite, perdón, de la función general es 2, eso significa que la sucesión converge a 2. ¿Sí? Esa sería la conclusión que podemos dar del hecho de que ese límite sea 2. ¿Qué podemos decir de la sucesión n por seno de pi sobre n? Entonces aquí vamos a pensar en la función f de x igual a x por seno de pi sobre x. Pues miren que f está definida para todo n en los enteros positivos. Sí, el único problema que puede haber ahí con la x es 0, pero como nos interesa es desde los enteros positivos, o sea, nos va a interesar es desde 1. Entonces vamos a mirar cuánto da el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Pues f de x es x por seno de pi sobre x. ¿Cuánto da ese límite? 1. No, Se tendría que hacer con el teorema de la compresión, creo, ¿no? no necesariamente. Miren que Un este orbital. límite por orbital, este límite tiene indeterminación de la forma 0, perdón, infinito Por 0. por 0. Entonces las indeterminaciones de la forma infinito por 0 se pueden trabajar bajando uno de los términos. Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito. Voy a dejar seno arriba, seno de pi sobre x, y abajo 1 sobre x. Entonces esto es el límite
cuando x tiende a infinito de. Ahora, cuando bajo el 1 sobre x, la indeterminación me quedó de la forma 0 sobre 0, ¿cierto? Y si es de la forma 0 sobre 0, ahora sí puedo aplicar ópita. Entonces derivamos. La derivada de arriba sería coseno de pi sobre x por la derivada interna que sería menos pi sobre x cuadrado. ¿Sí o no? Y la derivada del denominador sería menos 1 sobre x cuadrado. O sea que esto me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de coseno de pi sobre x por pi, porque el menos 1 sobre x cuadrado pues se cancelaría. Y si evaluamos cuando x tiende a infinito, ¿cuánto da ese límite? Pi. Pi. Correcto. ¿Qué significa? Que la sucesión n por seno de pi sobre n converge a pi. Profe, ¿cómo canceló el x al cuadrado? Porque está arriba, ese menos pi sobre x cuadrado lo puedo ver como pi por menos 1 sobre x cuadrado. Tengo el límite cuando x tiende a infinito de coseno de pi sobre x y yo puedo dejar pi por menos 1 sobre x cuadrado. Escribir lo quise escribir allá así como menos pi sobre x cuadrado, pero se puede escribir así, sobre menos 1 sobre x cuadrado. Entonces esta y esta las puede cancelar. ¿Sí? Sí, señora, es que el menos pensé que era de restar. Ah, no, pues sí, sí, gracias por la aclaración. Sí hace falta escribirle ahí el paréntesis. Porque si no se presta para esa interpretación. Esta sucesión, ¿será que converge o diverge? Converge. Converge, ¿cierto? Consideramos la función f de x igual a 10 sobre raíz de x más 1. Y si miramos en esa función, cuando la x tiende a infinito, ¿cuánto da ese límite? 0. Constante sobre infinito tiende a 0. Y pues ojo que la función está definida para todos los enteros positivos, o sea que podemos decir que esta converge a 0. Profe, si el límite nos diera un negativo, ¿podemos decir igual que converge? Es que en este caso, sí, no importa el valor del límite, pero en general las que estamos trabajando son como sucesiones todas de términos positivos, entonces no,
No creo que dé el negativo, pero no pasaría, no, sí, no importa. Lo que no puede ser negativo es la X, ¿sí? O la N en general. N es un entero positivo. El resultado de la función puede ser positivo o negativo, no importa. Lo que no se podría hacer entonces es el límite cuando tiende a menos infinito. Exacto. Puede que el límite me dé menos infinito. Lo que no puede ser es que yo lo evalúe cuando X tiende a menos infinito. Converge a un medio. Exacto. Aquí consideramos la función 3x menos 2 sobre 6x más 1, definida para todo n en los enteros positivos. Eso es bien importante. El único valor donde tiene problema esa función es menos un sexto, pero ese no es un entero positivo. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 2 sobre 6x más 1 sería 3 sextos y eso es un medio. Por lo tanto, la sucesión converge a un medio. Y la sucesión de n por e a la menos n Diverge a menos infinito. Ah, no, sí, diverge infinito, perdón. ¿Seguro? 1 sobre... Yo pienso en la función, No, porque quedaría Euler a la menos infinito, ¿no? Y entonces si es menos infinito daría 0. Los ceros, sí. exacto. Bueno, definida pues si la función tiene dominio todos los reales, entonces no tiene problemas. X tiene infinito de x por e a la menos x. Esto sería inicialmente de la forma infinito por 0. Entonces, como es de la forma infinito por 0, bajo uno de los dos. En este caso, pues puedo bajar la e y me quedaría como e a la x. Entonces, ahora sí es de la forma infinito sobre infinito. Y si aplicamos Hopital, me quedaría 1 sobre e a la x. Y 1 sobre infinito tiende a 0. O sea que esa sucesión converge a 0. ¿Qué pueden decir de esta? Converge a menos un medio. Exacto, entonces ahí se da cuenta que puede dar cualquier valor positivo o negativo. Si pienso en la función x sobre 1 menos 2x, definida para todo entero positivo, porque el único valor donde tendría problemas sería ¿en qué? En Un un medio, medio. y ese no es entero positivo, entonces no hay problema. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 1 menos 2x, ese límite es menos un medio.
Entonces, la sucesión converge a menos un medio. Bueno, miren esta y me dicen. Converge a 0. ¿Qué dicen los demás? A infinito. Entonces, ¿converge a Diverge. infinito? ¿O cómo es que se dice? Ah, Diverge. diverge. Bueno, F está definida para todo n en los enteros positivos. Bueno, pero el límite, cuando x tiende a infinito, de x sobre raíz de x más 1, sería de la forma infinito sobre infinito, ¿cierto? O sea, ese límite es 1, si derivamos para aplicar orbital, y aquí sería 1 sobre 2 veces la raíz. O sea, eso sería como tener el límite cuando x tiende a infinito de 2 raíz de x más 1, o sea, infinito. ¿Sí es claro? Entonces la sucesión diverge. ¿Qué podemos decir de esta? Bueno, en el caso anterior decimos que diverge a infinito. Por orbital sí o sí. En esta, ¿qué podemos decir? Miren que el límite cuando n tiende a infinito, bueno, voy a cambiarla. No, sí, no, una vez. Si miramos el límite cuando n tiende a infinito, de 20 por menos 1 a la n más 1, hay dos opciones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando n es par y qué pasa cuando n es impar? Si n es par, n más 1 sería impar, entonces eso me va a quedar negativo. Mientras que si n es impar, cuando le sume 1 me queda par y me quedaría 20.
Entonces, en este caso también hablamos de que diverge, pero diverge por oscilación. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, vamos ahora a mencionar algunas propiedades de las sucesiones. Las propiedades de las sucesiones se deducen de las mismas propiedades del límite, ¿no? Digamos que sean A sub n y B sub n sucesiones convergentes. Entonces, si son convergentes, digamos que el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es L1, o sea, converge a L1, y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es L2, o sea, converge a L2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de la constante es la constante. O sea, para cualquier c en los reales. O sea, una sucesión constante converge a la misma constante. ¿Sí? Prácticamente a eso equivale. ¿Sí? Esto es equivalente a decir pues, que la sucesión constante converge a c. Otra cosa que podemos decir es que el límite cuando n tiende a infinito de k por a sub n es igual a k por L1, siendo k cualquier número real. O sea, esto es equivalente a decir que la sucesión de k por a sub n converge a k por L1. Si ya sabemos que la sucesión de a sub n converge a L1 y todos los términos se multiplican por la constante k, entonces la nueva sucesión también converge y converge a k por L1. Siguiente propiedad. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n, esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual este límite? A L1 más L2. A L1 más L2. ¿Qué significa esto en términos de la sucesión? La nueva sucesión dada por a sub n más b sub n converge a L1 más L2. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n, ¿a qué es igual este límite? Por las propiedades del límite. ¿A qué es igual este límite? L1 por L2.
L1 por L2. ¿Qué significa? Pues que la sucesión dada por el producto de los términos converge a ese producto. Y el límite cuando n tiende a infinito de a su n sobre b su n, ¿a qué es igual? A L1 sobre L2. L1 sobre L2. Siempre que L2 sea diferente de 0, ¿no? Y entonces eso significa que la sucesión de a su n sobre b su n converge a L1 sobre L2. Entonces, todo basado en las propiedades de los límites. Bueno, otra propiedad importante es una sucesión que nos va a ayudar a descubrir si otras convergen o no. Y son las sucesiones de la forma R a la N. Entonces, lo que dice el teorema es que suponga que R es una constante distinta de 0. Entonces, la sucesión de R a la N converge a 0 si el valor absoluto de R es menor que 1 y diverge si el valor absoluto de R es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, una sucesión como 4 más 3. Miren que en esta sucesión, ¿qué puedo decir? La de 4 converge. Esto es como tener a su n igual a 4 y b su n igual a 3 a la n sobre 2 a la n, y eso es como tener 3 medios a la n. Entonces miren que en este caso sería una sucesión de esas r a la n, ¿cierto? La sucesión de 3 medios a la n, ¿qué puedo decir? ¿Converge o diverge? ¿3 medios es mayor o menor que 1? Mayor. Mayor que 1. Entonces esa sucesión diverge. Si esta diverge, pues toda diverge. ¿Sí? Bueno, otro teorema importante son las sucesiones de la forma
1 sobre n a la r. Entonces, lo que dice el teorema es que la sucesión uno sobre n a la r converge a 0 para cualquier r número racional positivo. Entonces, por ejemplo, la sucesión 2 sobre n a la 3 medios. ¿Qué puedo decir de esa sucesión entonces? Converge a 0. Converge a 0, muy bien. Entonces, esas es importante que las vayan teniendo en cuenta porque se van a usar continuamente. Más adelante las seguimos usando, entonces es necesario hacer más ejemplos por ahora. Vamos a dar un ejemplo de una sucesión definida recursivamente. Entonces, decimos que una sucesión puede definirse especificando el primer término que sería AS1 junto con una regla para obtener los términos siguientes. Para determinar los términos subsecuentes a partir de los términos precedentes, o sea, de los anteriores. Entonces, por ejemplo, A1 igual a 1. A su n igual a 3 a su n menos 1 más 2. Entonces, esto sería un ejemplo de una sucesión definida recursivamente o mediante una fórmula de recursión. Me dicen que el primer término es 1 y el segundo término entonces sería 3 por A1 más 2. O sea, el segundo término va a ser 5, ¿cierto? El siguiente término sería 3 por A2 más 2. O sea, sería 16 más 2, 17. ¿Sí o no? O sea, reemplazo el valor anterior.
El término 4 sería 3 por A3 más 2. Esta es la regla de recursión, o sea, sería 3 por 17 más 2. ¿Y eso cuánto da? Por 3, 50. ¿Sí o no? De la sucesión definida de esta manera serían los números 1, 5, ejemplo de una sucesión definida recursivamente. ¿Alguna pregunta? ¿Están mudos? ¿Están o no están? Sí, profe, procesando. Sí, es por 2. ¿Sí, sí está entendido cómo se van sacando los términos? Miren, por ejemplo, esta. Me dicen que a su 1 es igual a 2. En este caso me dan también a su 2 igual a 3. Y me dicen que a su n más 1 es igual a su n sobre a su n menos 1. Entonces se encuentran los primeros términos de... Bueno, entonces en este caso A1 es 2, A2 es 3, A3 por definición sería A2 sobre A1, ¿cierto? O sea, sería 3 medios. Ahora A4 sería A3 sobre A2. O sea, sería 3 medios sobre 3. Si hacemos la reglita de la oreja, esto sería 3 sobre 2 por 3, o sea, 1 medio. ¿Sí o no? A5 sería A4 sobre A3, o sea, sería 1 medio sobre 3 medios, o sea, sería 2 sobre 2 por 3, o sea,
un tercio. ¿Sí o no? Entonces la sucesión va 2, 3, 3 medios, 1 medio, 1 tercio, y pues así se pueden continuar generando tercios. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora encontrar el límite L de la sucesión a su n más 1 igual a 1/4 de a su n más 6, con A1 positivo. Miren que me dan una sucesión definida recursivamente. Vamos a ver cómo encontrar el límite de la sucesión definida recursivamente. ¿Qué es la clave a tener en cuenta en este caso? Que el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1, eso va a ser el límite, si la sucesión converge, ese va a ser el límite de a su n. ¿Sí? En ambos casos voy a decir que es el mismo valor. O sea, ¿qué significa que una sucesión converja? Que todos los términos se van acercando al mismo valor. O sea, gráficamente decir que converge, bueno, esta no. ¿Dónde que escribimos lo del límite? Esto ya es otra cosa. Acá. Decir que la sucesión converge es decir que tiene límite. Que tenga límite es que los valores de la sucesión se están acercando a cierto número. O sea, los puntos son la sucesión. Entonces, la idea es que los puntos pues se van acercando a cierto número. Entonces, lo que quiero que observen es que para valores pues muy grandes de n, ¿sí? Si n tiende a infinito, si la sucesión converge, tanto n como n más 1, los valores correspondientes van a ser muy cercanos. Por eso puedo decir que son el mismo límite. ¿Sí me hago entender? Tenga que entonces límite a su n más 1 tiene que ser de 1/4 de a su n más 6. Entonces, esto va a ser igual a L, bueno, antes de separarlo. Aquí por las propiedades del límite, esto sería, si yo separo, sería 1/4 del límite cuando n tiende a infinito de a su n más el límite cuando n tiende a infinito de 6. Entonces, el límite no vamos a de a su n también menos 1/4 de L va a ser igual a 6. L menos 1/4 de L sería 3/4 de L, ¿cierto? Entonces L sería 24, 6 por 4, 24 tercios, o sea, L igual a 8. ¿Qué significa? Que esa sucesión converge a 8.
¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si entendieron el anterior, encuentren el límite de esta sucesión. ¿Cuánto les dio L en este caso? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Todos están de acuerdo o alguien tiene dudas? No, sí, ya, sí, raíz de 5. Sí. Bueno, entonces L igual a raíz de 5. Bueno, así como en cálculo 1 está el teorema de compresión, para las sucesiones también aplica ese teorema. Entonces vamos a decir que la sucesión de A su n, B su n y C su n son sucesiones tales que
C sub n está entre A sub n y B sub n. Para todos los valores de n, mayores a algún índice, o sea, a partir de cierto n se empieza a cumplir esa relación entre los términos de las sucesiones. La sucesión C sub n siempre va a estar el término entre el A sub n y el B sub n. O sea, esto es n mayor que cierto número. De la idea es que si A sub n y entonces la otra, que es la sucesión C sub n, también converge a L. ¿Sí? El mismo teorema de compresión que se aplica en cálculo. En cálculo hablamos de tres funciones continuas, de modo que la función h está entre f y g. Y si el límite de f y g son iguales, entonces el límite de h por estar en medio también va a ser igual. Entonces es exactamente el mismo principio. Por ejemplo, aplica para sucesiones como esta, seno cuadrado de n sobre 4 a la n. Entonces, en este caso, yo puedo pensar en la sucesión a sub n como 0, c sub n, pues la que necesito comparar acá, y entonces usar b sub n como 1 sobre 4 a la n. ¿Qué puedo decir de la sucesión 1 sobre 4 a la n? Esta es como tener un cuarto a la n. Y ya sabemos que las sucesiones de esta forma, r a la n con r menor que 1, valor absoluto de r menor que 1, convergen a 0, ¿no? Entonces, yo puedo asegurar la desigualdad porque seno cuadrado de cualquier número sabemos que va a estar siempre entre 0 y 1. Si dividimos a ambos lados sobre 4 a la n, entonces eso sería como tener 0 menor que seno cuadrado de n sobre 4 a la n y esto menor que 1 sobre 4 a la n. Entonces, la sucesión de 0 es una constante, converge a 0. La sucesión de un cuarto elevado a la n es de la forma r a la n, con r menor que 1. Entonces también converge a 0. Luego, por el teorema, la otra sucesión que está en medio de las dos, o sea, en este caso seno cuadrado de n sobre 4 a la n, también converge a 0. ¿Preguntas?
Pero les voy a dejar algunas para que las miren y me cuentan mañana si tuvieron algún inconveniente. Yo les había dicho que posiblemente hoy había quiz y efectivamente hoy hay quiz. Entonces, ahorita a las 11:30 se les abre por Moodle para que por favor resuelvan el quiz. Entonces, n factorial. Entonces, usen el teorema de conversión para convergen o no. Quiero mirar la lista. Voy a llamar a lista. Uy, llegó a 28, pero qué extraño. Profe, yo quería preguntar si ya aparezco en lista. Silvia, Sí, señora. usted estaba en la lista, el problema era el código. Pues sí, pero ya aparezco bien con el código. No sé, No, es que no sé y me preocupa porque pues ya casi se acaba y no sé cómo confirmar eso. hoy no porque es festivo, pero me comprometo mañana a mirar en el sistema a ver si ya puedo empezarles a subir notas. Y ahí sí se sabe. Bueno, profe, gracias. Pero si la secretaria le dijo que sí, que ya estaba arreglado, es porque sí. Pues me dijeron que ya habían arreglado, pero que comprobara. Pero quién sabe. Bueno, entonces yo le reviso. Me acuerda mañana en la clase y mira. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna duda aquí con esto? Este capítulo corresponde al 9 del libro. Lo que hemos trabajado hoy es la sesión 9.1.